Hola a todos, un gusto saludarlos. En la temporada 94-95 se fusionan dos grandes proyectos de la segunda división, el Atlético Cuernavaca con el dueño Enrique Fernández y la gente de Celaya FC, del presidente Gustavo Hernández y demás directivos. Entran en un acuerdo y fundan ese nuevo proyecto, el Atlético Español. Y precisamente estuvieron en el draft de Manzanillo, un pueblo costero allá por Jalisco, y me informan del Puebla que yo debería presentarme en el draft, una vez que no había entrado en un acuerdo con el Puebla de la Franja. Llegamos allá en Manzanillo, se acerca Enrique Fernández y Gustavo Hernández a hablar conmigo, también estaba Amarildo, y me presentaron un viejo conocido mío y del Puebla, a Juan Alvarado, que sería el director técnico. Me comenta de la intención de trabajar ese proyecto 3 o 4 temporadas, y preparar bien el equipo, adaptarse al estilo de juego que quería nuestro técnico, y después de 3 o 4 años ascender al máximo circuito. Entro en un acuerdo con Enrique Fernández, me cambio de Puebla a Celaya y llegamos para trabajar la pretemporada y preparar el equipo para iniciar ese nuevo torneo de ascenso en el fútbol mexicano. Jugadores llegaron del Atlético Español, muchos de ellos habían estado alguna vez en primera división, el Búfalo Cruz, en el caso del Cañete Cruz, Juvenal Patiño, Polo Álvarez y otros tantos jugadores que llegaron con el equipo que estaba activo en el torneo de segunda allá en Cuernavaca. Otros también del Celaya FC y algunos contratados. Trajeron a Fernando Palomeque, a Homero Pasayo, a Salvador Mercado, a Armando Cabrera del Cobras de Ciudad Juárez, uno de Brasil y dos de Argentina, Leocir Dalastra, que llegó del Internacional de Porto Alegre, Juan Carlos Segovia y Daniel Brizuela, que llegaron del fútbol argentino. Creo que se hizo un buen plantel, el trabajo fue arduo, muy duro en la pretemporada con nuestro cuerpo técnico. El trabajo mental fue importante, la convicción y el trabajo día a día de cada jugador, de cada integrante del plantel de jugadores del Atlético Celaya fue muy importante, la entrega, la determinación para prepararse a tope al 100% y poder hacer un gran torneo. Fue determinante, así que el equipo inició el torneo con el pie derecho, inició ganando, convenció o fue convenciendo la afición de celayense, que estaba atenta a que un proyecto de ese nivel llegara a la ciudad de Celaya, y poco a poco fue metiéndose, fue llenando el estadio Miguel Alemán Valdés, y cada partido era una emoción muy grande. Había equipos importantes en este primer ascenso del fútbol mexicano.
este equipo, el Pachuca, que era prácticamente el favorito, en la opinión de los medios de comunicación, en la opinión general, por el plantel de jugadores que tenía, por la directiva que quería rápidamente regresar al Pachuca a la primera división. Otros equipos como el Querétaro, que también conformó un buen plantel, el San Luis, que se preparó muy bien y también contrató buenos elementos, buenos jugadores para intentar competir contra el Pachuca. Recuerdo un proyecto de Acapulco, el otro de León también, importante equipo de San Francisco del Rincón, con buenas contrataciones, con la intención también de pelear el campeonato contra el Pachuca. Este partido memorable que lo recordamos con gratitud, con admiración a las dos aficiones importantes del fútbol de México, esta afición, la otra Tuza o los Tuzos del Pachuca, que fielmente siempre creyeron y acompañaron a su equipo, y la admirable, inolvidable afición celayense, que de verdad todo nuestro respeto y admiración de todos los integrantes que conformamos ese gran plantel de jugadores de aquel nuevo equipo, el Atlético Celaya. Este juego en especial fue muy competitivo, como toda la final en cualquier parte del mundo. Son juegos tácticamente muy bien trabajados, muy bien jugados. Por ocasiones los técnicos no salen del librito, tratan de priorizar el aspecto defensivo por encima del aspecto ofensivo, pero el Celaya en la primera vuelta de ese torneo, con Juan Alvarado al frente, era un equipo dinámico, intenso, y creo que hubo un conflicto ahí entre Juan Alvarado y la directiva del Atlético Celaya, por lo cual contratan a Juan Manuel Álvarez, el ex Tecos, el ex jugador de fútbol mexicano y ya con experiencia en la dirección técnica, para retomar ese equipo del Atlético Celaya en la segunda vuelta. Creo que el equipo se convenció, se adaptó al plan táctico de Álvarez. Álvarez era un entrenador que le gustaba la incorporación de los laterales por los costados de la cancha. Le gustaba también el juego a ras de piso, que el Celaya procurara atraer el adversario desde atrás con una salida limpia, con juego de conexiones de sectores, pero tratando de respetar la posesión. Lógicamente sabemos que en el fútbol el simplemente tener la pelota en zonas menos productivas en determinada manera puede que se ocasione un fútbol un poco lento, pero esa es la atracción que se debe hacer para romper las líneas de presión adversaria y poder avanzar al sector creativo, al sector medio, que es donde los jugadores con capacidad, con talento, resuelven las situaciones de juego y puedan ahí sí dar mayor velocidad al ataque, y con jugadores rápidos por los costados, como era nuestro caso, ¿no?, de Amarildo Suárez y Leocir Lastra, ahí sí tener esa profundidad ofensiva y
estos jugadores con desmarques de ruptura, poder verticalmente dar esa velocidad y llegar con ese centro que desequilibra cualquier defensiva, o sea la diagonal hacia atrás, o sea el centro aéreo, para la llegada de 4 o 5 jugadores que siempre estipulaba a Juan Manuel Álvarez que estuvieran pisando el área, y así ocurría. Jugadores, incluso uno de nuestros contenciones, que era Juvenal Patiño, y los dos medios internos, que era de un lado Salvador Mercado y del otro lado Cañete Cruz, y más ese 9 falso, ¿no?, que a mí me tocaba cumplir la función de enganche con los dos delanteros que teníamos, Amarildo y Leucir da Lastra. El Celaya procuraba siempre saber cómo salir de la presión, triangular rápido, con jugadas de pared, liberar el espacio y ahí sí dar mucho mayor velocidad, porque justamente teníamos jugadores muy veloces por las bandas. Incluso si Dalastra centralizaba o se cerraba hacia el centro, ocurría siempre la pasada por afuera de Víctor Díaz Leal, que era el lateral izquierdo y que daba esa profundidad por el costado izquierdo. De igual manera, el lado derecho, si Amarildo decidía entrar para adentro, quien profundizaba por la zona era el Armando Cabrera, el lateral por derecha, y ahí sí el Celaya tenía siempre una gran variedad ofensiva por los costados, y por el centro ni se diga, ¿no?, con las paredes que hacía tanto Salvador Mercado, que era un jugador muy inteligente, tocaba y rápidamente salía al espacio vacío para recibir la pared, y de igual manera el Cañete Cruz hacía lo mismo. Zico siempre se quedaba para devolver el pase y hacer esa pared efectiva, y que se infiltrara tanto Salvador Mercado contra Cañete Cruz para romper esa última línea defensiva en el primer tercio de la cancha defensiva del Pachuca y poder interiorizar y llegar por dentro con peligro a la meta de truco. El Pachuca, un equipo bien estructurado por un entrenador argentino, Sanabria, bien administrado en la dirección deportiva por Andrés Fassi, que es una persona altamente capacitada para desarrollar los proyectos. Recordamos a Andrés Fassi en su llegada con Necaxa en México, y Jesús Martínez, que cumplía perfectamente su papel de presidente, y era un hombre también ambicioso que trataba de reafirmar el Pachuca, y que a partir de ahí el Pachuca retomara otra vez el camino de la primera división y pudiera estabilizarse. De igual manera Enrique Fernández, que era una persona inteligente, que trajo gente competente en el cuerpo técnico, y poco a poco el Celaya, tanto el Pachuca cuanto el Celaya, se reafirmaron, tomaron el liderazgo de los grupos del ascenso y meritoriamente tuvieran la oportunidad de jugar esa gran final. El Celaya pasando sobre el Querétaro primeramente, y luego eliminando también el San Francisco, que le dio la posibilidad de disputar la final. Una final intensa, con un fútbol rápido, intenso en el aspecto físico, un día de mucho calor, pero que el Celaya estaba realmente preparado en la condición física, en la capacidad mental, en el plan táctico y obviamente en el factor individual, ¿no?, que
que los partidos cerrados realmente se deciden por una obra maestra, ¿no? Un jugador con talento, un jugador con creativo que resuelve la situación de juego en el factor individual, y es donde el Celaya empezó a pesar desde el segundo tiempo, donde dominó prácticamente el juego, descansó con la pelota, tenía la posesión y procuraba desesperar al Pachuca. Como iba transcurriendo el tiempo, como pasaban los minutos, el Pachuca sentía esa presión del aficionado hidalguense, que quería que su equipo pudiera hacer el gol y pudiera ganar bien ese partido, lo cual prácticamente fue neutralizado por el aparato defensivo del grande Atlético Celaya. El juego, comentando un poquito el juego del Miguel Alemán Valdés, que fue un juego también muy cerrado, pero que la mayoría de las ocasiones ofensivas la generó el Club Celaya, donde tuvo la posibilidad de ganar en casa y poder llegar a este partido con mayor ventaja, lo cual no ocurrió. Se defendió bien el Pachuca, Truco hizo un gran partido y terminó 0-0. Ese gran disparo de Leocir Dalastra, donde Celaya ya empezaba a dar muestra en el segundo tiempo de querer ganar el partido, de controlar bien la pelota en el aspecto ofensivo, de salir correctamente de la presión en la zona media de la cancha y generar esa velocidad en el ataque con jugadores muy rápidos como era Marildo y Leocir. Y sí, el Pachuca no consiguió, a través de sus jugadores, ahí vemos a Trapazo y a Hernán Medford, a Torres Servín, a Bulmaro Rodríguez, el defensa, que era un muy buen central, muy fuerte físicamente, a Constantino y otros tantos jugadores, intentar no ratificar la condición de favorito que tenía el Pachuca. El Celaya seguía proponiendo el partido, esta acción de sombrerito de Leocir, la interceptación del defensa y la salida de Carlos Leonel Truco, un arquero histórico boliviano. Hoy en día sigue participando activamente dentro del club, estructurando las fuerzas básicas. Entiendo que el Pachuca ha sido un gran ejemplo en la formación de jugadores, un club que debuta a los jóvenes muy temprano, pero además de todo que los prepara tanto en el factor indispensable para el fútbol, que es la disciplina, jugadores que tienen el horario estricto, que llegan muy pequeños a la casa club allá en Pachuca y que poco a poco forjan el carácter, la independencia en relación a sus padres, pero que tienen toda la facilidad, tienen todas las condiciones de ser realmente bien preparados, tanto fuera de la cancha con sus estudios en la Universidad de Fútbol, cuanto en la cancha, ¿no? Con la enorme capacidad que tienen los formadores o los directores técnicos formadores del club. Citamos tanto ese ejemplo, ¿no? de jugadores que salieron, que hoy están en Europa. Uno de ellos es Irving Lozano, el Chucky, que demuestra la capacidad, cómo está formado, con ese carácter, con esa personalidad y con esa velocidad. Además de veloz, es extremadamente hábil con el balón. Recuerdo también que yo juego con Celaya en
en 96 en aquel subcampeonato y luego me toca ir a la MLS. La MLS en el año 97 empezaba a competir contra la Liga MX y sabemos los estadounidenses son ambiciosos, buscan tener grandes referencias en la estructura de los clubes de la MLS y a través de Guillermo Lara me llega esa oportunidad del San José Clash, donde viajo a California y me integro a este equipo. Recuerdo que estaba Parreira y Branco, aquel gran lateral del Scratch de Oro, en el Nueva York. Estaba el Pibe Valderrama en Tampa Bay. Estaba el grande Jorge Campos en el Galaxy, Cienfuegos, jugadores, el Echeverry en el Washington DC y tantos otros. Teníamos a Misael Espinosa en el San José, a Arnold Cruz, un hondureño, a Jeff Beicher, a Eric Winalda, que alguna ocasión estuvo con el León, y tantos otros jugadores. Con el gran torneo que hice allá en Estados Unidos, vuelve a tener interés sobre mí el grupo Pachuca, el Club Pachuca, que debido a la pérdida de esa final todavía seguía en el ascenso y me buscó allá en Estados Unidos. Yo con mucho gusto acepté, llegué a Pachuca en el año de 97-98, a finales del año 97, para incorporarme a ese proyecto. Por eso comento que conozco muy bien la estructura, lo que ha hecho Jesús Martínez con este club, que a partir de ahí retomó el camino a la primera división. Hicimos un gran campeonato con el Pachuca y nos coronamos campeones, y el Pachuca en 97-98 ascendió nuevamente al fútbol mexicano. Por eso la importancia, me tocó ser campeón en el Estadio Hidalgo, en esta ocasión, en este partido con el Atlético Celaya sobre el Pachuca, y luego también me tocó el campeonato con el Pachuca en ese mismo estadio, donde competimos contra Tigrillos allá en el Volcán, y luego el partido de regreso donde el Pachuca ganó 2-0 y ascendió para la primera división. Ese partido estaba llegando a su etapa final. Este es el momento que llegan los tiempos extras. El partido termina 0-0 en el tiempo normal, con un Celaya ya más convicto, ya más convencido de que podría hacer daño a este equipo de Pachuca, y el Pachuca, con toda la presión encima, no pudo desempeñar ni Trapazo ni Herman Medford pudieron desempeñar su mejor calidad, porque fueron prácticamente neutralizados en el aspecto ofensivo. La intención era que Juvenal Patiño tomase una buena marca sobre Cristian Trapazo, y de esa manera prácticamente se inhabilitaba ese pase que podría tener Medford y ocasionar peligro, mandando los centros para Constantino. El plan táctico de Álvarez fue perfecto. En esa jugada, precisamente donde hacen el foul a Zico, viene lo que comentamos, ¿no? Que el Celaya trataba de jugar a ras de piso, de trabajar el balón desde su salida. Ahí en la conexión con Alderete, el pase filtrado a Amarildo, y Amarildo con esa gran velocidad supera a Bulmaro González, y también a Truco, que sale e intenta achicar la cancha, pero Marildo, que era muy veloz, la puntea y puede poner ese gol histórico para todo el club, para ese inédito proyecto que en el primer año de fundado incursiona al máximo circuito y le da la posibilidad
a Celaya, al estado de Guanajuato, de tener otro proyecto más de gran importancia en el estado. Recuerdo la vuelta a Celaya, que la mayoría de los carros que se trasladaron a Pachuca nos siguieron en el camión del equipo, y la algarabía, la alegría, el sueño del aficionado celayense y nuestro también, de los jugadores, del cuerpo técnico, la directiva, se concretaba, se reafirmaba con un partido jugado a la perfección, con un partido donde estábamos seguros que el equipo podía competir, podía trabajar el mismo partido. Creo que el Pachuca era el favorito, pero en la teoría es una cosa y adentro de la cancha es otra. Yo creo que el equipo que mejor aplicó el plan táctico y procuró salir también de ese plan basado en la característica de los jugadores, en el factor individual, donde el Celaya realmente pesó. Ahí veíamos a Fernando Palomé, que también es arquero histórico y ídolo en Celaya, y el Celaya a partir de ahí solo controló el juego, procuraba tener nuevamente la posesión, descansar con la pelota, que era el objetivo principal de nuestro equipo, que pasaron los segundos y que el Celaya pudiera, a través de un contragolpe, definir el partido con el segundo gol, lo cual ocurrió esa jugada de Leocir Lastra, que sale muy bien Truco y evita el segundo gol del Atlético Celaya. Entonces vino la etapa final, creo faltaban 2 o 3 minutos, venía esa efectividad, ¿no?, de administrar el juego. Tenemos el tiro de esquina y se vuelve a aplicar el tiro de esquina, donde yo tenía muy bien trabajado los dos perfiles, y ese tiro de esquina lo hice de zurda, intentando sorprender a Truco con un gol olímpico, y Truco nuevamente hace una gran defensa. Otra vez administrando el juego, teníamos el balón donde queríamos, en el campo de ataque. Otra vez atraímos al equipo de Pachuca a la zona y intentábamos jugar en corto para que pasaran los minutos, pasaran los segundos, y se acercaba el final de esta gran final del fútbol mexicano. La afición celayense, fiel a su equipo, miles de aficionados celayenses en el Estadio Hidalgo, que creyeron firmemente en que estos jugadores, que este club pudieran dar la gran alegría que soñaba el aficionado celayense, y tenía fe de que el Celaya pudiera llevar ese campeonato a sus vitrinas, lo cual ocurrió. Ya pasaron varios minutos del tiempo adicional, el segundo tiempo extra. El árbitro Armando Archundia, que hizo un gran trabajo, creo que fue imparcial, como era de su costumbre, un muy buen árbitro mexicano, y ahí termina el partido. Y viene esa gran alegría, esta tarde inolvidable para los toros del Atlético Celaya, una afición que reafirmaba su apoyo al equipo, y el equipo le daba la gloria.